el podcast. 1, 2, los micrófonos. El disjockey, disco dance, house music, after hour, los micrófonos. Mi vida, los micrófonos. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, como ustedes se quieran llamar a sí mismos. Yo soy Dylan, estoy muy contento de estar presentando el primer episodio de Diversa el podcast. Le doy la bienvenida a todas las personas también que nos están sintonizando desde diferentes plataformas. En las redes sociales estamos en Facebook, Instagram y también en YouTube como Diversa Revista, y nos pueden encontrar en Spotify como Diversa el podcast. El día de hoy estoy muy contento y muy emocionado porque para las personas que nos están viendo en video, pues ya verán que no estoy solo, que estoy acompañado de dos personas y que ya les estaré contando un poquito más acerca de ellos. Pero antes, ¿de qué vamos a estar hablando y por qué es importante que ustedes se queden con nosotros? Estaremos tocando entre los tres de una manera muy amena y amigal un tema que sin duda parece tabú para algunos, un tema que ustedes dirán, ay, pues eso ya es viejo, ya estamos en el 2020, ¿por qué seguimos hablando de eso? Pero pues nos encontramos que siguen existiendo muchas dudas. ¿Y de qué estoy hablando? Vamos a estar discutiendo un poco sobre las terapias de conversión o de la terapia, encontré la palabra, ya me estoy confundiendo un poco, pero es como de darle orientación, de reorientación sexual, ya me acordé. ¿De qué se trata? ¿De dónde viene? ¿De qué vamos a estar hablando? Para no continuar hablando yo solo, voy a presentar a los invitados. Les voy a contar un poco acerca de ellos. Primero, tiene 28 años, es técnico en urgencias médicas, bombero municipal de tercera clase. También participa como doctor sonrisero en Fábrica de Sonrisas. Estudió técnico en urgencias médicas en el Benemérito Cuerpo de Bomberos Municipales. Se encuentra en una relación, lo siento por ustedes, chicas, con Luisa Marcela. Es un hombre transgénero, escritor, bombero, publicista, rugbyer and biker. Tiene un gato. Hoy precisamente el gato cumple un año. Le mandamos un saludazo de una vez. También tiene un canal de YouTube. Y fíjense que en este canal habla acerca de su transición. Mantiene al tanto a los seguidores sobre el proceso de qué significa ser un hombre trans. Educa más a chicos trans. Ahora se encuentra en su 5ª dosis de testosterona. Y sin más preámbulo, pues todos estos calificativos se refieren a Gavin Jacoby Black Alvarado. Bienvenido. Gracias. Me vas a chivear aquí. Miren, ya, yo tengo pegue. Lo que pasa es que ustedes casi no lo notan. Y por el otro lado también tenemos a un hombre atractivo. Esto ya aparece en la presentación de algún algo. Después vamos a pasar los teléfonos y todo. Las redes sociales, a todo lo que da. 29 años, psicólogo clínico, egresado de la Universidad Rafael Landívar. Tiene un posgrado en materia de niñez y adolescencia. Labora como psicólogo en el organismo judicial. También tiene una clínica, es catedrático universitario, impartiendo un poco sobre psicología de la comunicación. Y este hombre guapísimo es soltero. Yo les dije. No, entonces, gracias. Su nombre es José Eduardo Solórzano. Bienvenidísimos a los dos, estoy súper contento. Gracias. Cuando estaba hablando acerca de las terapias de conversión, fíjense ustedes que yo hice un poco la tarea y me puse a investigar de qué se trata, cuándo nace. Entonces les quiero contar. Es un movimiento que se llama Ex-Gay. Nace en 1973 en San Francisco, California. Algunas de las personas que pues, son como los fundadores son de una religión. El reverendo Ken Phillip, Frank Worthen y John Evans. Me parece bien interesante porque todo este movimiento que nace en 1973 nace un libro. El movimiento se llama Love in Action. Amor en acción, acciones de amor, como lo querramos entender. Y en el libro llamado Tercer Sexo, lo que planteaba era cómo podía existir esta conversión a través de la oración y la fe. Y tomando como referente el psicoanálisis. Entonces, ya que tenemos un experto acá que se maneja perfectamente el tema, me gustaría que nos hablara un poquito más acerca de esto. ¿Qué es las terapias o qué son las terapias de conversión? Bueno, pues primero que todo, pues muchas gracias por la invitación. Realmente para mí es un verdadero placer estar aquí contigo. Y tú lo decías muy bien al inicio. Para hacerlo muy simple, cuando hablamos de una terapia de conversión, tú usabas el sinónimo de reorientar, ¿sí? Es convertir algo, es transformar algo, que en este caso en particular
las terapias de conversión van encaminadas al hecho de, primero, partimos de la premisa de que existe algo no funcional, hasta algo equívoco, algo erróneo, como lo que es una elección sexual, una expresión de género, un proceso de identidad, y lo que pretende a través ya sea de un enfoque meramente religioso, un enfoque meramente clínico, orgánico a través de medicamentos y demás, o bien simple psicoterapia, poder lograr que la persona, en este caso en particular, logre entrar dentro de un parámetro heteronormativo, ¿verdad? Con el objetivo de lograr de alguna u otra manera alcanzar el bienestar que se supone que la persona está buscando en ese momento. Fíjate, muchísimas gracias, José Eduardo. Sabes que encontré algunos adjetivos que históricamente se han utilizado para describir a la comunidad diversa y nos han tachado como inmorales, pecaminosos, mentalmente desajustados. Al escuchar estos adjetivos, a ti, Gavin, pues te invitamos también para que compartieras con nosotros un poco acerca de cuál es tu experiencia en relación a estas terapias de conversión. Cuéntanos. Ok, gracias. Bueno, en terapia de conversión tuve un pequeño incidente hace muchos años, por ahí por el 2010. Yo recién me había graduado del bachillerato cuando esto pasó. Yo vengo de una familia muy conservadora que es cristiana evangélica y yo fui criado por abuelos. Mis abuelos en ese entonces ignoraban el tema de todo esto, de mis preferencias sexuales, en ese entonces, por decirlo así, viviendo bajo el seudónimo de lesbiana porque nunca encajé en eso, nunca me sentí mujer. Y ellos descubrieron que a mí me gustaban las chicas cuando descubrieron mi diario. Fue un poco controversial porque lo leyeron, casi les da un derrame a mis pobres viejos. Claro. Y lo que hicieron ellos fue contactar a la pastora de la iglesia para que me diera terapia y poderme convertir a los buenos caminos según ellos y cambiar mi forma de pensar, de sentir, etcétera, etcétera. Lo interesante es que cada lunes me llevaba mi abuelo en el vehículo porque no me dejaban salir, estaba castigado hasta de todo. No tenía comunicación con el mundo exterior, así que me traían y me llevaban en carro. Entonces, me llevaban todos los lunes a la casa de la pastora. Nos encerrábamos en una habitación y hablábamos de todo esto. Todos los lunes durante un periodo aproximadamente de 4 meses. Wow. Estuve en terapia. Y lo que me llamó la atención fue que la pastora de la iglesia me dijo, mira, nosotros te vimos crecer desde pequeño en la iglesia, amamos a tu familia, te queremos a ti, y nuestro cariño no va a dejarse de ser el mismo por tus elecciones. No aprobamos lo que estás haciendo, pero no te vamos a dejar de querer por eso. Para mí fue un choque bastante fuerte. Yo esperaba que me tirara la Biblia en la cara o que me pusiera algunos castigos en la iglesia. Creo que soy de los pocos afortunados de que la pastora se sentó conmigo a conversar durante este tiempo. Y un día me cansé y le dije a mi pastora, le dije, mira, yo ya no quiero venir acá, no es porque me desagrade estar contigo, sino porque yo no tengo ningún problema con esto. Y me dijo, mira, ¿sabes qué? Empieza a buscar trabajo, yo me acababa de graduar, porque si te quedas en tu casa y no sales porque te estás castigado, te vas a enfermar. Entonces, yo hablé con mi abuelo un día y le dije, mira, yo no estoy enfermo para que esté yendo a terapia todos los lunes. Yo no tengo cáncer, no es algo que puedes quitarte, no tengo ciertas enfermedades. Él me dijo, ok, entonces si ya te sientes mejor, deja de ir. O sea, durante mucho tiempo después de eso yo fingí ser asexual para llevar la fiesta en paz. ¿Ah, sí? Sí. Después de eso pues ya conseguí empleo y mi abuela y mi mamá me dijeron, mira, tu vida personal no la digas. Ya sabía a qué se referían. Entonces, lo primero que hice fue, porque yo trabajé en un call center, fue mi primer empleo. Y cuando entré al call center, lo primero que dije, bueno, mucho gusto. Mi nombre es fulano de tal, tengo 19 años y soy lesbiana en ese entonces. Entonces quedaron así como, wow, o sea, qué manera tan directa de decir las cosas. Y ahí fue como mi manera de revelarme entre mi familia. Decir, ustedes no van a impedir que yo haga lo que yo quiero hacer. Gracias. ¿Sabes que hay ciertos
aspectos que me llaman bastante la atención. Primero, creo que definitivamente eres muy afortunado, o sea, te tocó una terapia bonita, donde la persona te dijo, fíjate que no estás mal. Lo que está mal también es como que vengas y que querrás cambiarle la mentalidad a la gente. Creo que nosotros pues somos el resultado de años de ignorancia, de años de mala información y de años de querer estar cumpliendo nosotros con lo que los demás quieren de nosotros. Y se nos olvida nuestra felicidad porque me dices, intenté ser asexual, no porque yo lo quisiera, no porque yo lo decidiera, sino como para miren, vaya, no hay problema. ¿Sabe qué? Ni niñas ni niños, yo no hago nada. Algo que me gustaría preguntarte, José Eduardo, es que Gaby me decía, en un momento yo me identifiqué lesbiana. En el proceso de una persona transexual, ¿existe esto como de, primero me visto como niña cuando soy niño o me visto como niña cuando... al revés? Y después vamos como encaminando nuestras acciones hacia lo que de verdad nos llevan. O para la gente que nos está escuchando, ¿será que solo un día te levantas y dices, tengo cuerpo de niña, pero en realidad soy niño? ¿Cómo es? Mira, es bien interesante, tú me dices si realmente logro contestar tu pregunta. Precisamente ayer leía un documento, no era un documento, era como una publicidad en Instagram, pero hacía precisamente mención a esta página de el reto que tenían las personas de la diversidad sexual en la vida adulta, terminarse de construir como personas. La genitalidad y el proceso de identidad viene desde la niñez, dependiendo del enfoque psicológico que lo abordemos, pero a nivel general para que el público que nos está viendo nos entienda o que nos está escuchando también, parte del proceso de identidad primario surge, por no decir al 100%, pero más del 90% de la formación de lo que tenemos a nuestro alrededor. Tiene que ver con nuestros padres, tiene que ver con nuestros cuidadores, tiene que ver con nuestra religión, las ideas, las vivencias que tenemos en ese momento. ¿Por qué te hago este contexto? Primero, porque realmente el proceso de construcción de ser persona, y esto, mi amigo, es a nivel general, o sea, independiente a si es una persona homosexual, transexual, heterosexual y demás, el proceso de identidad va dependiendo de la historia de vida de cada persona. Lo que sí es importante poder tomar en cuenta, y probablemente tiene mucho que ver con este testimonio que estamos escuchando ahorita, es que el proceso de identidad sí puede ser alterado, mermado, si lo podemos ver de esta forma, por diversos elementos sociales que, por ejemplo, si tú hubieras tenido de alguna forma todo el contexto orgánico sano que te permitiera descubrirte a ti sin ningún tipo de temor, sin ningún tipo de rechazo, de miedo, etc., probablemente nos hubiéramos saltado esa primera como salida del closet y hubiéramos iniciado un proceso transexual muchísimo más pronto, ¿no? Esto también tiene que ver a que la persona, y yo lo he tenido también la oportunidad de verlo en pacientes en clínica, van tanteando poco a poco su escenario, su proceso de identidad va siendo como por pedacitos, empiezo a cambiar la ropa, empiezo a cambiar, no sé, la forma de hablar, empiezo a cambiar ciertas conductas, empiezo a atreverme a otras cosas. Entonces, realmente para que la persona llegue a consolidar un proceso de identidad como persona, primero tiene que ver de sus experiencias primarias, esto tiene que ver con su historia de vida, la relación con su núcleo primario. Aquí es bien importante en las terapias de conversión, lo platicábamos fuera del aire, pero el rol de la familia, y espero que este programa llegue no solo a personas de la diversidad sexual, sino que también a las familias y a las personas que están alrededor de, porque tiene muchísimo que ver el contexto y el entorno para que un proceso de identidad sea muchísimo más sano. Y te podría decir, mi amigo, que realmente lograr que una persona logre al 100% y decirse, este soy yo, estoy de acuerdo con mi cuerpo, con lo que hay dentro de mi cuerpo, con mi manera de pensar, con mi manera de exponerme al mundo, te diría que sin un acompañamiento sano, sin lo que tú mencionabas, sin acceso a información, sin el acompañamiento de alguien que realmente esté a la par tuya, muchas personas no lo logran, ¿no? Entonces ahí ya eso deriva a una serie de complicaciones a nivel de vínculos, a nivel de relaciones interpersonales y demás, pero sí tiene que ver mucho, no precisamente el deseo interno de la persona, sino que yo le daría tal vez un cachito más de importancia
a toda esa situación en el contexto que va mermando o bien va apoyando a que la persona logre consolidar un sentido de identidad tanto para sí mismo como para su expresión frente al mundo. Muchísimas gracias, José Eduardo. Me llama mucho la atención porque una realidad es que los tiempos están cambiando. Ya nosotros vemos a alguien de 20 años y ayer nosotros teníamos 20 años y ya vemos las cosas diferente. Yo veo a mi hermana, ella tiene 21 años y yo tengo 22. La situación es que yo veo en ella las acciones y escucho las conversaciones entre ella y sus amigas porque me cuentan, no soy tan chismoso, pero sí veo como de, yo pensaba diferente o de yo no veía las cosas así. Entonces ahora hay un boom donde estamos viendo niñas y niños trans. Entonces, lo que tú mencionabas, hay un acceso diferente, hay un ambiente diferente, hay un acompañamiento diferente y definitivamente pues este es trabajo de todos. A veces nosotros vemos las cosas como pues todo bien porque no estamos ahí y entonces en hogares terceros todo es como sí, risa y diversión, todo lo apoyamos, pero cuando nos toca a nosotros, de verdad que necesitamos tal vez un golpe de realidad y decir, a mí también me puede pasar. Resulta que no es algo malo, resulta que es algo que está inmerso entre los seres humanos y que es un día a día y es un tema que nos está tocando. Quiero aprovechar para mandar y darle las gracias a las personas que nos están sintonizando en vivo. De seguro ahí están todos, ya tenemos más de 25 personas ahí. Los invitamos a que comenten en las redes sociales. Les vuelvo a mencionar, Gavin está con nosotros, nuestro invitado especial, y José Eduardo, claro que sí, también acá acompañándonos. Quiero pasar a las redes sociales, algunos de los comentarios que recibimos en nuestras redes acerca del tema, cuando les preguntamos qué opinan ustedes acerca de las terapias de conversión, pero antes quiero mencionarles algo. Fíjense que para el 2008 todavía existía un movimiento, pues supongo que tal vez sigue existiendo, y un señor de apellido Nicolás habla acerca de la homosexualidad y del lesbianismo como la forma para tratar o curar la homosexualidad y el lesbianismo. Dice que inicia cuando el chico no ha tenido una relación emotiva con el padre y para la chica que no ha tenido atención emotiva por parte de la madre. Esto puede inducirlos a desarrollar un síntoma de atracción hacia el propio sexo, es decir, a la homosexualidad. ¿Tú qué opinas al respecto? Fíjate que, no sé, no me ibas a dar la palabra, pero tengo que interrumpir un poquito. Es curioso porque yo fui criado, como les había contado, por abuelos maternos. Mi padre, pues, no es una figura que se maneje en casa, y mi mamá, pues, es su clavo. Pero yo no crecí con un padre biológico, sino que mi padre era mi abuelo. Y mi mamá, con respecto al aspecto afectivo, mi mamá fue una madre genial. Mi mamá, de los recuerdos que tengo de infancia, es, ella llegaba tarde de trabajar y a esa hora me revisaba las tareas, no importa si eran las 9 de la noche, ella me revisaba las tareas y si yo tenía una falta de ortografía me arrancaba la hoja y volvía a hacer, no importa si son las 10 de la noche. Después de eso ella me arropaba y me contaba un cuento todas las noches antes de dormir. O sea, del lado afectivo yo considero que mi mamá hizo un trabajo espectacular. No hubo un problema por ahí. No hubo ningún problema. Yo creo también que nos gusta andar encontrando pretextos. Y nos gusta echarle la culpa a terceros. Es que yo soy bien niña porque mi papá no me enseñó. Y tal vez tú, homosexual, que me estás viendo como yo, somos niñas porque nosotros así lo decidimos. Porque nosotros no estamos pues buscando bueno, soy homosexual pero sigo siendo hombre. Soy lesbiana, pero sigo siendo una mujer. Entonces, pues, ya es como cuestión y expresión de la sexualidad de cada quien. Entonces, con relación al comentario que yo hacía, ¿tú qué opinas, José? Fíjate que, gracias, si no me das la palabra, igual te la iba a pedir, solo para hacer un comentario, pero creo que es importante como contextualizar un poco también que la Organización Mundial de la Salud, en 1990, si no estoy mal, erradicó completamente la homosexualidad de las enfermedades. Creo que la transexualidad vinieron años después, pero ¿por qué te hago mención de esto? Revisando un poco literatura, tanto de la Asociación Psiquiátrica Americana, de la Organización Mundial de la Salud, diversos estudios sobre todo en el área de Europa como tal, no existe alguna evidencia que realmente logre asociar
algún tipo de trauma en la parte primaria, algún tipo de agresión sexual, de abuso sexual o alguna disfuncionalidad directamente en tema de apego, de vinculación con los padres, que desarrolle como efecto dominó, ¿verdad?, alguna orientación sexual homosexual, transexualidad, etc. Sí quiero hacer la acotación que no está nada escrito, no quiere decir que probablemente pueda haber algún caso o alguna persona que nos esté viendo que en su historia de vida sí pudieron haber ciertos elementos que a nivel emocional pudiera gerenciar algún tipo de situación diferente, algún deseo, proceso de expresión de género, etc. No obstante, a nivel general, no existe algún tipo de vinculación con la figura paterna, con la figura materna. Esto venía mucho también de un enfoque psicoanalítico, tú lo mencionabas al principio, ¿verdad? No sé incluso si tuvieron la oportunidad de ver esta película de Jairo Bustamante, creo que se llama Temblores, pero precisamente hacía un poquito la referencia a este tipo de pensamiento. Viene de una madre castrante, de un padre sumiso, y por esa razón pues la persona tiene mayor identificación con la figura masculina, ¿verdad? Rechaza completamente la figura femenina, entonces mejor me vuelvo gay, ¿verdad? La mayoría de estudios le van más, si bien es cierto no hay algún estudio que plantee esta es la verdad absoluta, pero sí existe evidencia que va más a un componente meramente orgánico, ¿no? Esto también ha permitido muchísimo poder fortalecer en países donde, por ejemplo, la adopción homoparental ha sido permitida, porque hoy precisamente también leía algo, ¿verdad? Entonces, si las personas de la diversidad sexual tuvieron mamá y papá, entonces el ser hueco, el ser gay, como se dice, pues no se aprende, ¿verdad? O sea, no tiene nada que ver al respecto. Entonces sí es bien importante que al hablar de elección sexual, de expresión de género, de proceso de identidad, ya empecemos a quitar como los tabús, los prejuicios o los estereotipos que tienen que ver meramente primero con alguna disfunción orgánica y segundo por algún tipo de disfunción que tenga que ver con la vinculación ya sea con el padre, con la madre o con algún tipo de cuidador primario, ¿verdad? Hablamos de que hay relatos, por ejemplo, en la clínica privada, chicos, por ejemplo, que desde temprana edad sí tienen los recuerdos de que tenían, por ejemplo, cierto gusto por ciertas conductas que a nivel de género estaban más orientadas a la parte femenina y tú me dices, bueno, entonces, pero no, mira, mi relación era buena, era sana, ¿verdad? Pero esto está pasando, entonces creo que testimonios como este nos permiten ir un poco desmitificando este tipo de prejuicios, haciendo la acotación siempre, ¿verdad? Como en psicología, que cada historia, cada persona, pues es un cuento nuevo, ¿verdad? Y no descartamos que sí pudiesen ser elementos que pudiesen tener un impacto significativo, más no determinante. Muchas gracias. Sabes que, pues igual, me parece bien interesante lo que mencionas, porque pues nosotros somos personas de la diversidad sexual y somos producto de hogares heterosexuales. Yo tuve un papá, yo tuve una mamá, y no quiero decir que alguien hizo mal las cosas, simplemente pues nos vamos encontrando nosotros mismos y decimos, soy niño y no me gustan los niños, o soy niño y sí y no, y entonces creo que mientras más información vamos teniendo, cada vez desmitificamos más, como tú bien decías, todo este tema, y qué bonito. Entonces, vámonos a los comentarios en redes sociales, y quiero que me digan ustedes qué opinan al respecto. SG Liz comenta, viene de la ignorancia, la discriminación y el odio. Debería de ser ilegal. Todo aquel que ejerza esto debería de ser acusado y condenado. ¿Será que es ilegal estas terapias de conversión? ¿Será que siguen siendo? Mira, lamentablemente no se podemos poner si es ilegal o no, porque hay muchas cosas en nuestra Constitución que son como una especie de lagunas. Y cada quien interpreta la Biblia y el reglamento del país a su gusto y gana. Entonces, considero que no es la manera apropiada de hacer las cosas, y menos si es sin el consentimiento de la persona afectada. Si hay personas gays o personas homosexuales o transgéneros, transexuales, que tratan de retomar su vida a la heteronormativa, pero si es por decisión propia,
si lo quieren intentar, pues ya es su clavo, como decimos aquí Claro. en Guatemala. Pero el detalle es que no debería hacerse en contra de su voluntad, porque aquí viene la reprensión, y ahí es cuando nos cuesta a la mayoría salir del closet. Cuando vemos de que nos van a castigar, o es miedo de qué nos van a decir nuestros papás, o la tía, o el tío, o los abuelos, y empieza el miedo, entonces empieza uno con muchos problemas y unos prejuicios dentro de su propia mente que a la larga no se desenvuelven en la autoestima de una persona. Te quiero hacer una pregunta. ¿Tú tenías cuántos años cuando te llevaron con la pastora? Yo tenía 18 años. 18 años. José Eduardo, ¿en qué momento ocurren regularmente estas terapias de conversión? Mira, qué interesante. No te sabría decir. Creo que va a depender de cada persona en particular. Yo solo quería hacer una acotación antes de que se me vaya la idea. Al menos yo sí les quiero decir, si hay algún psicólogo que realice este tipo de prácticas, o ustedes están asistiendo a algún terapeuta, ustedes sí pueden denunciar esto en el Colegio de Psicólogos de Guatemala, porque va en contra del código de ética del Colegio de Psicólogos. Entonces sí es bien importante que la gente lo sepa, porque sí hay formas de alguna manera de poder regular esta parte. Segundo, ahorita te contesto, pero solo para... Adelante, es que adelante, me soy tan abstracto que se me va. Segundo, me llama mucho la atención porque sí, si vemos desde este enfoque, las terapias de conversión surgen como una forma de odio, de discriminación, de ignorancia. Tú lo mencionabas, pero sí es importante también hacer saber a la gente que también surgen como una forma de amor. No sano, pero amor. ¿A qué es a lo que me refiero? Muchas personas, muchas familias, con el deseo de demostrarle amor a mi hijo, con el deseo de demostrarle amor a esta persona que se está descarrilando, que yo quiero que se salve, que yo quiero que se vuelva normal, que yo quiero que deje de estar enfermo, empiezan a acudir a este tipo de intervenciones. Y cuando aquí tú me hacías la pregunta, ¿a qué edad empieza? Creo que una terapia de conversión como tal, poderla catalogar, que es cuando alguien asiste a un proceso meramente orgánico, médico, o a un terapeuta, creo que estamos muy limitados. Creo que la terapia de conversión empieza desde el momento que la madre encuentra a ese niño de 8 o 9 años probándose sus tacones, probando el make-up, ¿verdad? Y lo empieza a castrar con su lenguaje verbal, con su lenguaje no verbal, y empieza a brindarle cierta información que empieza a reprimir lo que verdaderamente esa persona. Yo te podría decir que desde ese momento la persona está experimentando un proceso de conversión, ¿verdad? Lo hemos llamado a nivel general como una terapia de conversión. Si lo vemos a nivel macro, yo te podría decir que la sociedad constantemente está en un proceso de terapia de conversión, que probablemente en nuestras generaciones actuales tenemos más influencia, como tú lo mencionabas, a medios de comunicación, donde la vez pasada, yo no soy novelero, pero sí veía que creo que había una novela mexicana, no sé si se puede decir pero entonces que había la historia de dos chicos, ¿no? Yo decía, bueno, qué interesante, porque yo me imagino a todas las doñas, ¿verdad? A todos los señores, ¿verdad? Comiendo en la noche y viendo la historia de amor de dos chicos, ¿no? Ya tenemos información en películas, en anuncios de Navidad, etcétera. Entonces, también esto está mermando esto, pero también tenemos la contraparte que hay movimientos, no me recuerdo, pero muy recientemente también en Guatemala tuvimos toda esta situación con lo de las manifestaciones Pro vida, ¿no? Sumamente impactante, ¿no? Sobre todo porque yo tuve la oportunidad de platicar con él fuera de la cámara, pero decía, ok, yo me imagino a un chico cristiano evangélico que tiene que ir, ¿verdad? A la marcha pro vida con sus padres, y estaba ahí con las varentetas y dijera, bueno, si toda la mara supiera que yo a medianoche yo agarro el make-up, me maquillo, o empiezo a ver fotos de chicos, ¿verdad? O mientras estaba yo pro vida, estaba viendo a aquel que estaba muy guapo. O sea, realmente también podemos verlo a nivel más general, que la terapia de conversión, yo te podría decir que hay elementos que están impactando constantemente a que las personas tengan que convertirse para poder realmente lograr lo que muchas personas buscamos. Yo te lo puedo decir como psicólogo, que es esa
famoso deseo de aceptación, de pertenencia, ese deseo de satisfacción por nosotros mismos, pero que muchas veces se ve mermado por la presión social. Entonces preferimos dejar de ser nosotros para lograr conseguir esa validación social, eso que mi mamá no me deje de hablar, que mi papá no me deje de hablar, que no me despidan de mi trabajo, de mantener cierto estatus social, puede pesar muchísimo más, y al final es lo que llega a la clínica privada, ¿verdad? Una situación de insatisfacción. He tenido pacientes de 45, 50 años que llegan todavía con temor de decirle a su mamá, ¿verdad?, que son personas homosexuales, y luego trabajar un proceso de duelo cuando ya se les pasó toda la vida y no lograron establecer una relación de pareja sana, no lograron ser libres. Entonces te podría decir que esto afecta a cualquier edad, ¿verdad? A cualquier edad, no solamente en un proceso en 4 paralelos, sino que desde el momento que un niño está siendo bombardeado en un colegio, en una institución, sin la mediación adecuada, en la familia, en una mesa, en una domingueada, donde empieza, no sé si se puede decir malas palabras, pero donde hay expresiones como, no, que se mueran todos esos huecos o cosas por el estilo, en un domingo, en la carne asada, automáticamente, a nivel emocional, la persona empieza a hacerse una serie de ideas, nosotros le llamamos ideas irracionales, que van a ir impactando y lo van a gerenciar incluso, no precisamente a que alguien venga y obligado lleve a alguien al terapeuta para dejar de ser gay. Hay personas que también desean eso, supuestamente, porque han gerenciado un concepto completamente equívoco de su orientación sexual, de su proceso de expresión de género o de su proceso de identidad. ¿Sabes qué? Creo que una manera bonita de resumir esto que estás compartiendo con nosotros es que a veces nos encargamos tanto de gustarle a los demás que nos olvidamos de gustarnos a nosotros mismos y de vernos un día al espejo y decir, ¡ay, qué bonito soy! La verdad sí me siento conforme, la verdad sí me quiero. Y quiero mandarle saludos a las personas de Spotify que nos están escuchando y a las personas en las demás redes sociales también. Vamos a continuar un poco con los comentarios porque nos llegaron bastantes comentarios y algunos la verdad es que son bastante interesantes en algunos aspectos, les cuento. Diego Calvo nos dice, la mejor manera es aceptar tal y cual es uno. A mí en la casa no me aceptan. El ser gay para mí no significa que voy a dejar de ser hombre. Actúo como tal. Eso me ha llevado a que me respeten en todos los sentidos. Cada persona es un mundo y cada quien actúa como se sienta más cómodo. Volvemos. Si usted se siente bien así, creo que es lo más importante. Y qué importante que nadie nos diga a nosotros, en el caso de ti, Gadín, pues te llevaron. Creo que si tú hubieses decidido, ¿crees tú que tú hubieras llegado a buscar este recurso de decir como de no, fíjese que ya no quiero? Quiero ser niña con gustos para niños. No, nunca se me hubiera pasado por la cabeza. Yo le comentaba a José Eduardo detrás de cámaras que la primera persona que a mí me gustó cuando era niño era una niña. Y, o sea, sentía que estaba mal ante la sociedad, ante mi familia y ante la religión. Pero yo decía, me gustó una niña, o sea, ¿por qué me gusta? Nunca traté de erradicarlo. Simplemente lo ignoré por un tiempo. Y dijiste, mejor no. Mejor me hago loco. Mejor me hago loco. Mejor me hago loco. Hay una opinión acá que me llama bastante la atención, se las leo. Es de Kleiser Soto Barrios. He conocido gente que se ha sometido a estas tontadas y al final solo resultan siendo unos pobres frustrados que terminan regresando a lo que siempre han sido y lo peor a escondidas por medio de que el pastor los amoneste. Y volvemos a encontrar la religión. Es cierto. Por lo menos a mí, como yo me crecí durante toda la iglesia, como yo les contaba, pues la pastora me dijo, mira, te vimos crecer, y es cierto, yo incluso fui bautizado en la iglesia evangélica a los 15 años y a mí gustándome las niñas, o sea, creo que llevaba, en realidad no creo, llevaba una doble vida. Y sí, trataba de ocultarlo dentro de la iglesia para que nadie me criticara, no me hiciera una sanción, no los pastores, sino el resto de la congregación. Claro. Sí, solo, no sé si me permites, pero me llama mucho la atención el comentario que hacía esta persona porque creo que refleja mucho
a nivel general, también la postura dentro de la diversidad sexual que tenemos frente a las personas que están en un proceso, ya sea de terapia de conversión y demás. Y siempre he pensado que es bien importante que también dentro de la comunidad desarrollemos valores como el respeto. No todas las personas tienen el mismo contexto, la misma historia de vida, las mismas destrezas y potencialidades de poder decir, yo aquí voy con todo. Permisa. Permisa. Aquí voy que le da ganas el mundo, y hay personas que a nivel emocional no están tan fortalecidas por X, Y, Z circunstancia, y su proceso es completamente distinto. Creo que también es bien importante respetar y ver esa postura también de esa otra parte de la población, que te diría que tal vez es la mayoría. Tal vez no están en terapias de conversión, pero sí están dentro, como decimos vulgarmente, dentro de un closet, pero también ellos están viviendo su propio proceso, porque al final el mayor enemigo de cualquier persona es el mismo, ¿no? Entonces es aprender a desaprender todo lo equívoco para darse el chance de volver a aprender algo nuevo, y creo que estos espacios ayudan muchísimo. Platicamos contigo, me contabas un poco la experiencia de cuando conoció por primera vez un hombre transexual, ¿es así? Entonces así como, o sea, no soy el único, ¿no? Entonces, qué chilero. Bueno, entonces creo que estos espacios también ayudan a mermar y acompañar. Hay gentes y hay personas, yo lo miro por ejemplo en el proceso clínico, donde desde la primera terapia empiezan a avanzar, y hay pacientes que van, retroceden, merman, y lo que uno lo resolvió en 2 meses, el otro lleva 6 meses en psicoterapia y no ha logrado alcanzar el mismo nivel. Entonces creo que también es importante que cada historia es diferente, y que aprendamos también dentro de la comunidad a respetar esos espacios de estas personas. Qué bonito lo que dices, José Eduardo, porque definitivamente pasa. Yo creo que en cualquier grupo de amigos nosotros nos ponemos y decimos, hablemos de terapias de conversión, porque le vamos a decir a la gente, miren, ya no nos hagan esto. Pero a veces nosotros mismos nos ponemos a chismear y como de, mira, ya te enteraste que ahora va a la iglesia. No, hombre, ¿acaso se le quita eso? Y creo que también es como de respetar, como bien dices, la decisión de cada quien. Y si cada quien, sabiendo pues estas situaciones, quiere aún hacerlo, también está en la libertad de probar, y pues si le funciona, qué bien, y si no, pues ahí nos cuenta. Quiero hacer una invitación porque producción me está bombardeando de información. Si las personas que nos están viendo en redes sociales se les ocurre algún tema que también quisieran compartir con nosotros, y ustedes están más que invitados ya a que nos cuenten también qué temas les gustaría que estuviéramos tratando, de qué les gustaría a ustedes que José Eduardo o que Gaby estuvieran viniendo a compartir acá con nosotros. Quiero leer un comentario que me parece también interesante. Mikey Drew García dice, son completamente absurdas, además de ser una gran estafa, y no se diga los daños permanentes que les son provocados a las personas, llegando en algunos casos al suicidio. No comprendo aún a estas personas que piensan que la homosexualidad es una enfermedad. Señoras, señores, señoris, esta cosa no es una enfermedad y no se cura. Algo que me llama la atención es hablarlo del suicidio. Creo que en la comunidad a veces decimos, no, es crimen de odio, no, que no nos aceptan. Pero como bien José Eduardo dice, la lucha a veces también es bien interna. O sea, y nadie nos está diciendo nada, pero nosotros mismos somos nuestro enemigo. Y creo que llegar al suicidio es palabras mayores, pero es por no buscar la información, el acompañamiento, un desarrollo orgánico, como tú lo decías, que nos va a ayudar. Entonces, si la terapia de conversión va a ser para ustedes el mejor aliado o no, informémonos para que sea la información nuestro mejor amigo y que nos aleje de todas estas situaciones. Y mira, perdón, no sé si me das el chancecito rapidito, pero en el tema del suicidio, hay estudios que plantean, sobre todo en la etapa de niñez y adolescencia, que una persona LGBTIQ que no tiene el apoyo de su familia o de su núcleo primario, tiene 3 veces más probabilidades de cometer un suicidio que el resto que no pertenece a la diversidad sexual. Entonces creo que este tema es bien importante, sobre todo si hay alguna madre, padre de familia, tío, primo, padrino, amigo, que sabe que alguien está pasando por esto. Ojo, una persona que tiene a nivel emocional
alguien que puede ser su soporte. Sabemos que el concepto de familia es sumamente amplio, pero que exista alguien que brinda esa sensación de familia, ese concepto de apoyo, de seguridad y supervivencia, puede mermar significativamente, por no decir erradicar, la probabilidad que una persona de la diversidad sexual, y sobre todo hago el énfasis en niños y en adolescentes, que estén propensos a cometer un suicidio. Muchas gracias, que me parece muy interesante todas las cosas que dices, la verdad, y es que es precisamente eso. Sabes que acabamos de recibir un comentario para las personas que nos están viendo. Carlos Jiménez nos dice: a los 30 años fui al psicólogo porque no quería sentir lo que sentía. Y con esto creo que volvemos un poquito a lo que hablábamos de no hay una edad. Por supuesto. A todos nos pega de una manera. Y que fue solo, no lo llevaron. O sea, hablamos que también puede ser... Sí, el señor ya tenía 30 años. Por supuesto. Ay, este señor. Nos dijeron señores. Ajá, cabal. Estos señores no tienen 30 años, amigos. Tampoco se me victimicen. Continúo con los comentarios por acá. Bisuet Emilio dice: todo es por las religiones que se dejan manipular por un libro que piensan que fue escrito por Dios. Acéptense como son. La gente seguirá hablando de ti y que les valga. Voy a continuar con otro. Dice Stuart Alarcón: bueno, a mí solo me decían que me iban a meter al ejército. Y pues salió varón un poco fino, pero varón. Creo que con esto hay tanta tela que cortar. Y este punto me parece bien interesante porque regularmente, pues me imagino yo a la mamá, doña Marta, sentada en su casa cuando está hablando acerca de su hijo Juan. Y viene doña Marta y le dice a Rafael, que es su esposo: fíjate, Rafael, que nuestro hijo está mero rarito. Vamos a meterlo al ejército. Señora, lo está metiendo a un paraíso. Señora, lo va a meter a un paraíso. Porque creemos que pues son homosexuales porque les hace falta fuerza, porque no son suficientemente hombres. Entonces, creo que históricamente todo el aspecto femenino lo hemos dejado tan abajo, y que incluso a veces vemos nosotros las cuestiones y decimos, lo femenino lo tratamos hacia mal, y nos damos cuenta porque el idioma español es así. Perra es un sustantivo, pero también un adjetivo calificativo para hacer sentir mal a alguien. Pero perro es el animal y el mejor amigo del hombre, y así nos vamos. Y es que es cierto, o sea, así nos vamos y decimos, ser niña está mal, pero ser niño está bien. Entonces, lo metieron al ejército y, bueno, ¿qué sucedió? ¿Será que pues ya nos contará después si le ayudó esto, si no le ayudó, o si pasó o no pasó como buen ejercicio de terapia? Y sabes, quisiera hacer la acotación. Creo que el testimonio ayudó muchísimo cuando él hablaba sobre la experiencia que tuvo con el pastor, o pastora fue. Pastora. Porque creo que también tendemos mucho a tener un pensamiento polar: bueno, malo, positivo, negativo, blanco, negro. Y un punto focal en tema de la diversidad sexual es la religión. Creo que es bien importante como tener cuidado en ese elemento, sobre todo porque podría ser un tema también interesante de poder abordar en otro programa. La religión no es lo mismo que la espiritualidad, ojo, y una religión bien entendida puede ser un excelente amigo de una persona de la diversidad sexual. O sea, pueden haber experiencias sanas dentro del campo religioso, dentro del campo espiritual, así como pueden ver experiencias desastrosas. Así como puede haber violencia intrafamiliar en parejas de la diversidad sexual, así como puede haber violencia en una pareja heterosexual. Así como puede haber infidelidad en la diversidad sexual, puede haber en la heterosexual. O sea, cuando nos volvemos un poquito más flexibles, creo que podemos lograr un mejor balance, sobre todo porque para ciertas partes del proceso evolutivo de la persona, la parte espiritual, si la persona no la tiene bien consolidada, podría ser un punto de quiebre. Entonces creo que también sería interesante empezar a fomentar una cultura donde sí podemos ser parte de la diversidad sexual, y sí se puede tener una religión, y sí se puede tener una espiritualidad, claro, bien entendida, en su contexto. Esto es como el amor. Para amar a alguien no tenemos que estar al 100% de acuerdo. Claro. Podemos tener un criterio. También no nos gusta que sea desordenado. Lo mismo es con la religión. Podemos estar
no de acuerdo con A, B, C, pero sí con D, E y F. Y eso nutre la vida de la persona. Entonces creo que lograr como esos balances y no ser tan polares y tan castrantes en la postura, puede que también logremos desarrollar otro tipo de elementos como más favorecedores para la comunidad, y que las personas que nos están viendo tampoco sientan que el asumirse como parte de la diversidad sexual los hace renunciar a algo que probablemente pueda ser un pilar y un elemento muy importante en sus vidas. Creo que pueden lograr un empate, ¿verdad? Qué bonito eso, porque a veces como parte de la diversidad sexual somos polares y decimos, yo soy diversidad sexual, yo estoy peleado con Dios. Y para muchas personas, formando parte de la diversidad sexual, el aspecto espiritual sigue siendo algo importante. Sí. Y qué bonito que podamos encontrar ese ABC no me gusta, CDE sí me gusta, y es con lo que me queda. Un balance, sí. Les leo el comentario de Manuel Palma y dice, para mí ese recuerdo es de los más tristes. Yo no quería ser lo que era. Fui a una psicóloga porque me sentí un depravado y anómalo. No logró mucho porque mis sentimientos estaban muy arraigados. Fue años después que yo mismo descubrí que lo que sentía no estaba mal, y eso lo descubrí cuando me enamoré de un hombre por primera vez. El amor también puede ser la mejor medicina. El amor también puede ser eso que, como bien tú nos dices, encontramos el equilibrio y nos sentimos bien. El amor sano, porque si no, catapum. Pero sí podría ser. Sí, vamos a confiar en que ese fue un amor bello. Carlito Rosales dice, a la iglesia no, al psicólogo sí fue. Fue una idea de mi papá. Aunque mi mamá sabía plenamente que no había necesidad de terapias, sino de aceptación, educación y amor. Que a veces existe la ambivalencia con la mamá sí, el papá no, la mamá sí. Dan Madiel Zúñiga, sí, administración de la iglesia por muy poco tiempo. Mi mamá insistió, pero mi papá dijo que es normal y que no tiene nada que ver con Dios su orientación sexual. Creo que se repite bastante esto acerca de pues la religión y justamente lo que les mencionaba. A veces unos dicen sí, otros dicen no. Lina G. Becchini FTM dice sí, pero después cambié de psiquiatra y me dijo, haz lo que vos querrás, que igual ya está en vos ser lo que eres. Hasta Trek me pusieron y ahora regresé a la iglesia y me tienen que aceptar como soy porque no soy menor que nadie. Así, por cierto, soy santo de los últimos días, entre paréntesis, mormón. Somos homosexuales, somos diversidad sexual, estamos presentes en todos lados y en todas las religiones. Y no tiene que haber una separación al respecto. Mira, yo no sé si me van a sacar la madre aquí y todo, pero te puedo contar rapidito mi experiencia. Adelante. Yo no tengo ningún tipo de dificultad en cuanto a mi orientación sexual, pero sí hubo un tiempo donde sí hubo una complicación. Yo soy cucurucho, crecí en una formación jesuita desde pequeño y demás, y sí tuve muchas intervenciones como, qué dicotomía, ¿no? O sea, estás cargando, ¿verdad? Pero sos homosexual. Y creo que es importante y lo quería compartir porque incluso dentro de la población de cucuruchos y demás, hay muchas personas de la diversidad sexual. Y creo que es importante también hacer mención y hacer énfasis en esto, porque hasta la misma gente lo menciona. No tiene que haber una separación completa. Creo que al final, si la persona, a través de un acompañamiento adecuado, logra integrar lo que es importante para esa persona, para su bienestar, para su estabilidad emocional, la persona puede funcionar adecuadamente. Si la persona está tranquila consigo mismo y su vinculación con Dios, yo en lo particular también tuve una buena experiencia hablando con un sacerdote al respecto, entonces me identifiqué con tu testimonio, sí se puede lograr esa comunión. Creo también que está en nosotros el querer tener eso. O sea, si me dices, yo soy cucurucho, creo que son cuestiones que nosotros mismos vamos adoptando. Y así como personas como tú, como yo, decimos en algún momento, necesito esa espiritualidad, hay otros que dicen, ¿saben qué? Yo no creo en Dios,
que también se respeta, y dicen, yo no es por ese lado donde encontré, yo encontré en la ciencia, yo encontré en los libros, yo encontré en la información mi punto de equilibrio. Y voy a terminar rapidísimo con los comentarios. Tengo uno que toca otro tema que no habíamos mencionado y me dice casas cerradas o a tener sexo con mujeres para poder ser heterosexual. A ver, ¿qué piensas? ¿Será que si a un homosexual le ponen a una niña enfrente y de, mira, ella está apagada, entonces ve y haz lo que el niño tiene que hacer? ¿Tú qué opinas, José Eduardo? ¿Qué puede pasar? Dime. Mira, qué complicado. No sé por qué razón lo asocio ahorita, para poder contextualizar un poco, porque probablemente personas que han experimentado esto, realmente esto es nuevo para mí, podrían experimentar este tipo de situaciones. Pasa mucho con personas que han sufrido algún tipo de abuso sexual. ¿Qué es lo que pasa? Están dentro del abuso sexual y pueden llegar a sentir cierto grado de placer, porque independiente de la situación caótica que están experimentando, el cuerpo responde a un estímulo. ¿Qué es lo que puede ocurrir en este tipo de circunstancias? Si una persona está obligada a tener relaciones sexuales o la llevan a una casa cerrada, o mira, aquí está y ahorita te volvemos hombre y vamos, o viceversa, ahorita te volvemos mujer, y padres que entonces van a abusar sexualmente de sus hijas para que les gusten los hombres, o etcétera, puede generar a nivel emocional cierto, no cierto, pero digámosle, cierto malestar significativo, en virtud que el cuerpo sí puede responder a cierto estímulo. La persona incluso puede llegar a tener un orgasmo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un chico homosexual viene y tiene alguna erección y demás. Ok, ¿qué está pasando? Ojo con este tipo de circunstancias. Creo que en un proceso psicoterapéutico se puede psicoeducar. La psicoeducación es sumamente importante, porque la psicoeducación parte de nuevo conocimiento, de un conocimiento adecuado. Y si alguna persona que nos está viendo ha tenido esta experiencia y que haya sentido cierto grado de placer por alguna circunstancia como tal, no precisamente eso hace que deje de tener una orientación sexual homosexual, y eso puede mermar, el que lo sepa, su grado de malestar o de confusión, ¿verdad? Porque al final, por muy caótico y por muy estresante que pueda ser el contexto, a nivel orgánico la persona sí puede responder a cierto estímulo, a cierto grado de placer. Lo hemos visto en muchos casos de personas con abuso sexual, e incluso ese es uno de los elementos para que las personas no denuncien, porque cuando ya están hablando, a mí también me ha tocado en temas de violencia intrafamiliar en los juzgados, la persona se siente culpable porque sintió cierto grado de placer y pensó que también quería el abuso sexual, ¿verdad? Entonces mejor yo no denuncio porque yo también quería, a mí también me gustó. Entonces probablemente hay personas que han tenido experiencias, digámoslo así, heterosexuales, aunque son homosexuales, y dijeron, ok, pero mira, yo sí quería a la persona, en algún momento tuvimos intimidad y fue cierto buen grado de intimidad, ¿verdad? O de relación sexual. Puede pasar, porque cuando hablamos de vinculaciones también hablamos de un elemento psicoafectivo, ¿verdad? No precisamente genital. Entonces es bien importante que las personas que han experimentado esto, si sintieron algún tipo de grado de placer y demás, no sea un elemento de confusión, sino que realmente entiendan que también su cuerpo puede responder a esos estímulos y no precisamente les va a cambiar una orientación sexual. Y para la gente que piensa que con eso los van a dejar de ser gays, ¿verdad? Tampoco, ¿verdad? Porque la elección sexual, el proceso de identidad va muchísimo más allá. Hay elementos emocionales, hay elementos simbólicos, hay elementos de experiencias de vida que van más allá de una situación meramente circunstancial. Por eso este tipo de temas también nos permite mermar los prejuicios de que una persona que fue abusada sexualmente de un hombre se va a volver homosexual también. No es cierto, ¿no? ¿Verdad? También puede ser una persona heterosexual que, no sé, por algún secuestro y demás fue abusado sexualmente, entonces soy gay. No sucede de esa manera. Claro. ¿Verdad? Entonces, también desde el otro lado, si hay personas, no de la diversidad sexual, pero que nos están viendo o que han tenido este tipo de experiencias como tal, o una mujer que sufrió una violación, entonces me voy a volver lesbiana, por ejemplo, no tiene ningún grado de correlación. O sea, puede ser vinculante, mas no determinante. Yo creo que te vamos a tener que invitar para otro programa y que hablemos específicamente de esto, porque
es interesante y creo que más de alguno en casa dice como de, es cierto, a mí me pasó. Justamente yo, hombre homosexual, tuve un contacto con una niña y no, pues nada cambió, o sea, todo quedó en esa noche y pues, se nos olvidó. Quiero leer el comentario de otra persona, doctor Alexito, psicólogo. Cuando se da la terapia y se tiene este tipo de casos, que los padres llegan preocupados por sus hijos, es importante abordar a los padres para brindar las herramientas de aceptación. Muchos son miedos propios y temores de la sociedad. Quiero pedirte a ti, Gaby, que me des tu opinión también acerca de un comentario por acá. Sí me pasó las terapias de conversión. Por muchos años fui a la iglesia, predicaba, hacía muchas cosas, pero jamás se me quitó. ¿Qué le dirías tú a alguna persona que en este momento nos está escuchando y que dice, pues me está pasando eso? Mira, yo soy de la teoría de que una persona de la diversidad no se convierte, ya se trae. Y se trae y se pueden ver en conductas de niños desde pequeños. Como les decía, pues a mí la primera persona que me gustó fue una niña. Entonces de ahí tuve en claro que algo estaba pasando, pero estaba pasando. Yo considero que es un grave error tratar de reprimir nuestros sentimientos, porque al final eso es lo que forja nuestro carácter, los que nos forma nuestra autoestima como adultos. Si nos cohibimos, nos encerramos y tratamos de erradicar esas cosas, nos vamos a encontrar más adelante con un adulto frustrado que odia lo que hace, familias enteras con esposa, hijos, etcétera, etcétera, que después se desintegran porque su papá resulta que es homosexual desde siempre, pero nunca lo dijo. Considero que los sentimientos es algo que no se debe reprimir nunca. O sea, si a esta persona un buen consejo sería de mi parte, y perdón si estoy errado, no dejes que tus sentimientos se queden encerrados en un closet como lo decimos. Creo que la mayor parte de nuestra felicidad viene de ser libres y de poder amar a quien se nos plazca. Qué bonito mensaje de amor. Quiero agradecer a las personas que nos están viendo en vivo. Para los que se están perdiendo el en vivo, pues igual se va a quedar posteado en redes sociales. Quiero decirles que también saludos a la gente de Spotify para que nos puedan escuchar ahí como Diversa el Podcast. Y también estamos en otras plataformas. Nos pueden encontrar en radiopublic.com como Diversa el Podcast, en Pocket Cast, una aplicación para iPhone, en Google Podcast, en Breaker.audio y en Spotify. En todos nos encontramos como Diversa el Podcast. Y para sugerirnos nuevos temas, comentar, brindarnos su opinión, que vamos a agradecer muchísimo que también nos den like y nos compartan para sus amigos, nos pueden encontrar en Facebook, Instagram y YouTube como Diversa Revista. Vamos a tener que ir concluyendo un poco con el tema. Para las personas que están llegando en este momento y que dice como ¿de qué hablaron? ¡Ay, miren qué bonita noticia! Llegamos a 890 personas. Y en este momento nos están viendo 202 personas. ¡Qué bonito! Saludos a todos, un abrazo. Besote. A ver, vamos a concluir entonces. Qué bonito de verdad lo que dices, Gaby. Me llama un montón la atención. Porque creo que la mejor forma de educarnos en contra del odio es con amor. Así es. Entonces, quiero que concluyas y que me digas, ¿funciona o no funciona la terapia de conversión? Y que le mandes un saludo a todos. Bueno, yo creo que para muestra un botón, creo que no funcionó en mi caso. Lamento decepcionar a los abuelos. No funciona. Como les decía, pues el amor siempre persiste. Toda vez no dañemos físicamente o psicológicamente a otra persona directamente, pues creo que merecemos ser felices. Merecemos también amar a quien nos plazca, pero lo importante es amarnos a nosotros mismos. Si nosotros no estamos llenos de amor, no podemos amar a alguien más. Entonces creo que la mayor parte de ese amor es aceptarse a uno mismo para poderlo exteriorizar. Muchísimas gracias. Qué bonito hablas. Voy contigo, José Eduardo. Como conclusión, ¿qué podemos decir del tema? Qué complicado. Yo te podría decir como algunos puntos para la gente que nos está escuchando. Uno,
Creo que un factor que podríamos tomar en consideración para las personas que han sido expuestas, obligadas a una terapia de conversión, que entendamos un poquito, lo decía antes, es una manifestación de afecto del contexto equivocada. ¿Sí? ¿Por qué hago énfasis en esto? Ayuda muchísimo luego al proceso psicoterapéutico a poder sanar y a poder perdonar a esas figuras que probablemente las vemos como agresores, pero teniendo un poco más de empatía y contexto a por qué razón lo hacen de esta manera, logra mermar un poquito esa disfuncionalidad del vínculo. Ese es uno. Dos, ¿funciona una terapia de conversión? No funciona. ¿Por qué razón? Yo ahí sí podría pasar casi toda la entrevista diciendo que no hay que ser polar, pero creo que en esto sí puedo serlo, en el sentido de que parte de una idea completamente irracional como que persona que no entre dentro de la heteronormatividad tiene algún tipo de falencia a nivel orgánica y emocional, y eso no es cierto. Creo que en nuestro contexto, en la actualidad, Guatemala, si bien es cierto, aún sigue siendo un país tercermundista, no está ajeno a información, como que la Organización Mundial de la Salud ya completamente erradicó esto. Tenemos la influencia de países del primer mundo, donde no solo hablamos de un contexto muchísimo más sano para la diversidad sexual, ya hablamos de matrimonios igualitarios, de adopciones homoparentales, de familias diversas. No podemos ser ajenos al acceso a la información. Eso ya nos coloca en una cultura completamente retrógrada que ya está atentando completamente a los derechos humanos. Tres, quiero hacer énfasis a los niños y a los adolescentes que sí se identifican como parte de la comunidad de la diversidad sexual, que lamentablemente por su condición meramente de edad y orgánica sí están en posición de dependencia, no pueden ser autosostenibles, no pueden realmente valerse por sí mismos. Hay una escritora, ahorita no se me viene el nombre, pero dice: tú no eres responsable de dónde naciste, pero sí de dónde mueres. A nivel emocional es lo mismo. A nivel de niños no somos responsables de las heridas que nuestro contexto, que nuestros cuidadores primarios, que mamá, papá, abuelo, tío, tía, infringieron por un pseudo amor. Porque yo les pregunto, o sea, yo les aseguro que si yo cito a una mamá que llevó al pastor, que llevó a la terapia, ella me va a estar diciendo que lo hace por amor. Y realmente yo sacarla de esa idea va a ser meramente complicado, pero sí llegamos a una etapa de desarrollo evolutivo donde ya somos adultos, ¿sí? Y ya la persona es capaz de gerenciar un sentido de seguridad, un sentido de supervivencia, y sí puede sanar todo ese proceso. Entonces creo que es bien importante también fortalecer a las personas que nos están viendo, nos están escuchando, que si no tuvieron poder de poder evitar una terapia de conversión, sí lo pueden tener en su vida adulta. Si estás siendo producto de una terapia de conversión y eres menor de edad, sí existen maneras de poderlo denunciar. Procuraduría General de la Nación es la institución encargada de velar por los derechos de la niñez y la adolescencia. Hay números de teléfono donde de forma anónima se puede hacer. Yo platicaba también un poco del Colegio de Psicólogos de Guatemala. Ustedes pueden colocar una denuncia, porque al final la homofobia es algo internalizado, y así como hay nutricionistas que toman Coca-Cola o gaseosas y comida rápida, también hay psicólogos que siguen teniendo este tipo de prejuicios y probablemente puedan tener prácticas completamente antiéticas y que realmente puedan impactar a nivel emocional en una persona. Muchísimas gracias, José Eduardo. Yo me despido y más que conclusión del tema, le diría a las personas que nos ven y que nos escuchan: amarnos y ser felices es una decisión propia y tiene que ser una decisión constante que tomemos día a día. Pues el tiempo se nos fue en las manos como agua de mayo, dirían por ahí. Nos tenemos que ir, no sin antes recordarles que en radiopublic.com, en Pocket Cast, en Google Podcast, en Breaker Audio y en Spotify nos encuentran como Diversa el Podcast, y en las demás redes sociales también estamos presentes, claro que sí, en Facebook, Instagram y YouTube como Diversa Revista. Y si ustedes no se han suscrito todavía, suscríbanse a la revista y les estaremos compartiendo la versión digital de Diversa Revista. Entonces nos despedimos, muchísimas gracias, tengan por seguro que van a estar invitadísimos para más episodios.
Bye José Eduardo, bye Gavin, yo soy Dylan, me despido de ustedes, les mando un fuerte abrazo y un beso. Esto fue el primer episodio de Diversa, el podcast. Hasta luego. Diversa, el podcast.